Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come solo legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha aceptado. Romanos 14, 1 al 3. Bienvenidos una vez más, esto es Más Allá del Altar. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos a un invitado muy especial y vamos a estar hablando de algo muy interesante como lo es la psicología, pero esta vez con un perfil cristiano. Si quieres escuchar más, quédate con nosotros, pero antes de esto, vamos al intro. Bienvenido, Chris. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros por segunda vez. Ya voy a ser parte del... Bueno, yo me considero ya parte del equipo aquí. Muchas gracias por tenerme de nuevo. No, y claro que lo eres. Yo creo que siempre es importante que nosotros podamos formar un equipo como tal, porque tenemos cualidades importantes, cosas importantes en nosotros que en la cual podemos aportar mucho para lo que estamos haciendo. Así y es. para el enfoque de este podcast. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por aceptarnos la invitación y esperamos que podamos pasar un buen momento y tener una conversación sí. muy Estoy amena. seguro que sí. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Cuéntanos un poco. Pues, Aparte de liderar al grupo de alabanza y estar todo el tiempo en sí. ello. Pues ahora, digamos, profesionalmente estoy trabajando en una clínica que da servicios para niños y jóvenes y adultos con autismo. Y yo estoy trabajando ahorita como un técnico. Yo soy una de las personas que trabaja directamente con los clientes, siguiendo un plan de terapia que se les han asignado de acuerdo al que está dirigiendo el programa con los niños. Sí, yo estoy yendo ya sea a sus casas o los clientes llegan a la oficina para acceder a esos servicios que les ayuda, ya sea para niños que pueden hablar. Nosotros les ayudamos con con su comportamiento en público, con otras personas, o tal vez hasta sea cosas como practicamos saludar a la gente. Cuando llegan a una persona, nosotros les indicamos que vamos a saludar y ya puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Cosas así que ya sean sociales o físicas, como amarrándose el zapato, poniéndose la ropa, cosas así. En cuanto a conducta y comportamiento. Así es. ¿Cómo nace en ti ese deseo o esa inclinación por trabajar en ello? Pues yo tengo mi bachelor's en psicología. Me gradué en 2020, o sea, hace 5 años. Pero en verdad ese deseo de estudiar la psicología empezó desde pequeño. Yo era un niño bien callado, muy quieto. Mis papás siempre me agradecen por eso. Pero sí, yo siempre estaba observando a la gente. Siempre a mí me gustaba. De hecho, hasta ahorita, hoy en día, yo prefiero escucharle a la gente en vez de estar hablando tanto. Pero sí, yo siempre observaba a la gente y siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué hicieron esto? Y ya de niño, pues, digamos, si yo veo que alguien se metió en problemas porque se desobedeció a sus papás o hizo algo que no tenía que haber hecho, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Qué causó que él tomara esa decisión? Porque yo no tomé esa decisión. ¿Y qué fue lo que sucedió que causara esa situación? Y cosas así. Siempre me gustaba entender a la gente, su manera de pensar y cómo eso influenciaba sus decisiones, ¿no? Y ya, de hecho, yo veía una serie en la tele acerca de la psicología criminal y eso, de hecho, me interesó bastante. Durante mi tiempo en high school, yo tenía pensado estudiar psicología criminal, trabajar ya sea para la policía o el FBI en el gobierno, algo así como investigador. Ese era el plan. Pero después de un tiempo, ya de joven, empecé a servir más en la iglesia y estar más activo con los jóvenes, con los niños y con el grupo de alabanza. Y pues veía que cada uno de nosotros pues tomamos nuestras decisiones de acuerdo a cómo crecimos, a cómo nos enseñaron y de acuerdo a ciertas situaciones que nos han pasado en la vida. Todo eso va afectando cómo crecemos y cómo
cómo es nuestro carácter y cambia nuestra forma de pensar. Yo veía que había una necesidad grande en los jóvenes, especialmente pues ya que yo era joven, yo los veía un poco más de cerca, pero había una gran necesidad de esa ayuda, de la consejería. Y sí, después de unos años ya me empezó a interesar en sí la consejería pastoral, como traer mi deseo de estudiar psicología con la iglesia. Y entonces ya ahí fue cuando empecé a estudiar y recibí mi bachelor's en psicología y ahora lo estoy poniendo en práctica, sí, con los niños, bueno, más con los clientes en sí, ¿no? Porque no solo son niños, sino jóvenes y adultos también que sí, que tienen autismo y necesitan esa ayuda. Y me encantaría poder, bueno, estoy siempre orándole a Dios que Él me guíe para ver cómo poder traer esos servicios o esos tipos de trabajo dentro de la iglesia como un ministerio. ¿Qué tan complicado es tratar con niños, por ejemplo, en el caso de niños con autismo? ¿Es difícil o qué tan incomprendidos son esos niños también? Bueno, son bastante incomprendidos. No, lamentablemente no es difícil y yo no soy padre ahorita, pero sí he trabajado en el Ministerio de Niños casi toda mi vida, porque mis papás son los líderes del ministerio y han sido por años y no, sí, requiere mucha paciencia. Requiere mucho también entendimiento de que muchas de las cosas de lo que están haciendo los niños, como ejemplo, si están haciendo berrinches, si están haciendo cosas porque quieren atención, es porque ellos no saben cómo pedir esas cosas. Muchos niños con autismo sufren de que no pueden hablar y entonces aun si se les enseña a hablar en enseñas con las manos, aún así no se les enseña cómo pedir ciertas cosas y son cosas básicas que todos necesitamos: atención, comida. A cada uno de nosotros nos encanta ciertas cosas y con los niños con autismo como que se enfocan bastante en una cosa. Y si no tienen eso cerca de ellos, entonces ellos físicamente se sienten incómodos y mentalmente ellos usan esa cosa como para poder calmarse. Ajá. Entonces, si no tienen acceso a eso, entonces para ellos es un dolor físico y mental y eso causa berrinches, causa ciertas acciones que muchos padres dirán, solo lo está haciendo porque es malcriado. No. Es porque no sabe cómo pedir, no tiene las herramientas necesarias para poder seguir la vida como un niño que no tiene autismo. Me llama la atención cómo quieres fusionar herramientas de tu trabajo en la psicología con consejería pastoral. ¿Y por qué me llama la atención? Porque tenemos una confrontación entre dos cosmovisiones diferentes, que son la psicología y la iglesia. La iglesia, gran parte de la iglesia está totalmente cerrada a no permitir el acceso de la psicología. Te voy a hacer una pregunta y espero que podamos encontrar una respuesta que se acomode más de una manera más factible o más adecuada a la pregunta que te voy a hacer. Te voy a poner en un momento incómodo porque es una confrontación de lo que yo te hablo, de la confrontación de la iglesia con la psicología. ¿Tú crees, Chris, que se puedan controlar o se puedan no sé qué palabra usar, quizás disminuir el comportamiento inadecuado en un niño con autismo con oración? Nosotros creemos en un Dios poderoso, un Dios que nos creó a cada uno de nosotros y aún creó a ese niño con autismo por razones que tal vez nosotros nunca comprenderemos hasta que estemos en el cielo. Dios creó al niño con ese comportamiento de esa forma. Y algo que es importante notar es que en este caso, con el autismo, no es algo que se tenga que curar, no es algo que se tenga que quitar del niño o de la persona, como no se puede comparar, digamos, al cáncer, porque el cáncer son células que se están muriendo y están causando que se mueran todos los demás en el cuerpo. Ahí no estudié biología, no quiero entrar mucho ahí. Pero el autismo en sí es algo que es bueno tener la fe, es bueno sí de creer que Dios puede cambiarlo, puede hacer algo. No necesariamente cambiarlo, pero ayudarle al niño a que aprenda a manejar su vida, a manejar sus emociones, a manejar su comunicación con el mundo alrededor. Ellos, especialmente los niños, están, pues igual que cualquier niño, están aprendiendo del mundo, está aprendiendo cuál es su lugar, cuál es su puesto en este mundo. Y es un poco más difícil cuando uno tiene autismo. Y ellos ven el mundo de una forma bien diferente a una persona que no tiene autismo.
Entonces, yo creo que sí se puede orar por el niño para que ellos aprendan y también orar por paciencia de los padres y las personas alrededor, pero no creo que es algo que se pueda orar como para que Dios sane. Ok. Fíjate, me gusta tu respuesta porque precisamente me gustaría, quizás no vamos a romper esa barrera que hay entre la iglesia y la psicología, porque entendemos que hay cosas o hay partes de la psicología que la iglesia se las ha tomado muy a pecho como Ujú. para rechazarla totalmente. Sin embargo, entiendo como en unos casos como estos, de que hay herramientas que sería bueno tomarlas para Ujú. tratar en casos especiales como este, porque no solo son los niños con autismo, también hay niños con síndrome de Down que no tienen, lo quizás muchos lo pueden catalogar como un problema, pero simplemente son personas que son diferentes, todos Ujú. somos diferentes Así y es. no es malo, o sea, es algo Exactamente. bueno. Ahora, en el caso de los niños con síndrome de Down, lo que yo tengo entendido es que su aprendizaje es más lento. Sí, no tengo mucha experiencia trabajando con niños con síndrome de Down, pero es similar y lo juntan mucho con el autismo porque sí, por causas genéticas, que es eso el síndrome de Down Ujú. es un desorden genético, digamos, no necesariamente mental, pero sí les afecta cómo ellos aprenden. Entonces, se necesitan esas herramientas que trae la psicología para poder ayudarle a ese niño a poder seguir. Y todos los niños, sea con autismo o síndrome de Down, tienen el potencial de aprender, de vivir una vida feliz. Y yo creo que pues eso es lo que estamos buscando cada uno de nosotros. Y solo necesitan un poco más de ayuda. Y sí, es bien importante tomar eso en cuenta. Yo creo que especialmente en la iglesia. Ahí es donde como que nos falta mucho. Precisamente a esa dirección iba Mm. porque quizás los que nos van a ver van a decir, bueno, ¿por qué tiene que ver el podcast de la iglesia con que estén hablando de este tipo de cosas? Tiene mucho que ver porque en el caso, por ejemplo, en nuestra iglesia hay niños con síndrome de Down. Entonces, yo creo que es necesario que los maestros tengan una capacitación o tengan la capacidad de poder enseñar a esos niños. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo que yo he visto. Cuando los maestros no pueden tratar o no pueden controlar a un niño en estas situaciones, regularmente lo que se hace es llamar al papá y mandarlo a Ujú. que, o sea, prácticamente la Sacarlo de la clase, clase. ajá, Sí. sacarlo de la clase. ¿Por qué? Porque no se puede tratar con él, porque a lo mejor el maestro en ese momento no tiene las herramientas para poder cuidar o para poder enseñarle, porque al nosotros mandarlos con los papás o sacarlos de la clase, pues prácticamente también lo estoy privando de la enseñanza bíblica que se le va a dar Ujú. en ese momento. Ahora, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué necesitamos hacer como iglesia para poder tratar este tipo de situaciones en la iglesia? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es, como padres, bueno, yo todavía no soy, pero me incluyo porque pues En el futuro, estamos en el futuro, sí, en el camino andamos. así es. Pero como padre, uno primero tiene que abrir su mente y también su corazón, porque a digamos, la posibilidad de que su hijo tenga no necesariamente desorden, se me está olvidando ahorita la palabra actual, pero de que su hijo pueda tener autismo. Y yo sé que muchos padres no quieren pensar eso porque esa palabra trae mucho miedo, necesita ciertas ayudas o se le necesita tratar de cierta manera para que el niño pueda aprender, pueda seguir, digamos, en este caso, específicamente en la clase de escuela dominical. em, Como padre yo tengo que saber cuáles son esas necesidades del niño Mm, y cómo poder yo en casa apoyar al niño, instruirlo y ayudarle a vivir la vida con los demás niños. Y entonces ya ahí, ya como iglesia, como maestros, ya no, yo creo que es necesario tener entrenamiento. Obviamente no van a ser profesionales, no van a ser terapistas, pero yo creo que hace falta un entrenamiento de poder ayudar a esos niños. Obviamente al principio, mientras los maestros van aprendiendo, de esa forma, de todos modos, se va a necesitar llamar al papá. Pero si el papá ya está listo y ya, oh, mira, el niño necesita, cuando hace mucho ruido, ellos se ponen incómodos y entonces ellos reaccionan de esta forma. Entonces,
digamos, a veces se les puede comprar como audífonos para disminuir el volumen de todo lo que está pasando alrededor, y eso les puede ayudar a calmarse. O si ellos necesitan un juguete digamos, un juguete favorito que les ayuda a calmarse, entonces, ok, aquí está, se le olvidó ahí arriba, o estaba en la bolsa o en el carro o algo así. Ok, aquí está, ahora ya el niño puede estar en clase con su juguete y puede estar aprendiendo a hacer de la palabra y estar con los demás niños. Cosas así que es más, sí, el entrenamiento y el saber qué es lo que necesita el niño específicamente. Sí, yo creo que es importante porque es un área en la que quizás como iglesia no cuidamos, nos olvidamos de que hay personas en la iglesia que necesitan un cuidado especial, un cuidado adecuado, y lamentablemente en muchos lugares no se brinda esa ayuda, no se trabaja con ellos de la manera adecuada. ¿Qué piensas tú al respecto de la posición que tiene la iglesia en oponerse totalmente a adquirir o a tomar ciertas herramientas para poder trabajar con la gente? Sí, bueno, yo sé que para comunidad cristiana, nosotros, pues el dicho es que somos una gran familia, y yo creo que si vamos a ser una gran familia, tenemos la obligación, responsabilidad de ir un poco más allá para esas personas que necesitan esa ayuda, que necesitan esas herramientas. Entonces, creo que no estamos viviendo ese dicho de ser una gran familia si no estamos enfocándonos en las necesidades de los demás. Porque cuando hay, digamos, regresemos al ejemplo del cáncer. Si hay un hermano o hermana que tiene cáncer y necesita cirugía, necesita una operación, los hermanos se unen, van a apoyar a la familia, ya sea económicamente o espiritualmente, o aún solo socialmente, solo estando ahí para hablar con la gente, con la familia, para hacer un apoyo de esa forma. Pero cuando son necesidades especiales, yo creo que ahí nos hace mucha falta. No hacemos tanto enfoque en eso. Y sí. Ahora, tú has trabajado mucho con niños en la iglesia. En tu experiencia, ¿cuál es la forma más o pues el reto más grande que te ha tocado enfrentar con niños así en la iglesia? Yo diría que es cuando, como decías, tenemos niños que tienen ciertas discapacidades, que tienen que tienen necesidades un poco más grandes sí, más grandes que los demás niños, pero yo diría, no es algo como una ocasión específica, pero en cuanto a estar ahí dando esa atención que esos niños necesitan. Y muchas veces no estoy dando, digamos, clase enfrente con los niños, sino yo estoy más como en el background, ayudando a los maestros, yendo de clase a clase, viendo qué es lo que necesitan, o si necesitan ayuda con cierto estudiante, entonces yo entro y ayudo, aporto. Y yo me acuerdo bien la escuela bíblica de vacaciones del año pasado que tuvimos unos cuantos, yo creo que eran como 2 niños que como que venían a veces y no, pero en cuanto venían los maestros no sabían qué hacer y al niño se le dificultaba poner atención. Siempre estaba caminando por todo lado queriendo hablar y el niño no es verbal, no habla. Ajá. Entonces yo siempre venía y cada vez que él me veía, pues él sabía, ok, yo voy con Cristian hoy. Y pues él siempre es un niño muy, muy alegre, siempre tiene una sonrisa. Y entonces él yo me lo traía como asistente mío, digamos, de clase, siempre iba ayudándome en lo que podía. Pero se me dificultaba aún a mí, que yo pues estudié de psicología general, no me especialicé en trabajar con niños con autismo hasta ahorita que estoy haciendo el trabajo actualmente, pero en ese entonces todavía no había empezado ese trabajo, y entonces a mí se me dificultaba qué hacer con niños. ¿Cómo puedo yo llegar a él y enseñarle de la forma que él recibe la información? Y lo único que yo podía hacer, sí, es traerlo conmigo y jugar y estar con él. Y a veces, sí, entonces sí, después de jugar, sacar su energía, ya se podía sentar y como que ponía atención, pero aún así todavía se distraía mucho. Sí, se necesitaba un poco más de trabajo personal en vez de tener un maestro para una clase de 20 niños. Es bien difícil poder lidiar con todos los niños, con los 19 y especialmente con el 20 que necesitan aún más trabajo o más ayuda. Entonces eso es algo que
Sí, recién que pasó que yo creo que resalta bien la necesidad Ajá. de esas herramientas, de ese entrenamiento de los maestros de la escuela dominical. Y sí, es importante que como iglesia nosotros podamos tomar en cuenta esa área y por qué no empezar a preparar a personas, a preparar a los maestros, porque somos una iglesia que estamos creciendo y en el crecimiento va a haber diversidad de necesidades. Bastante. Entonces necesitamos nosotros prepararnos para trabajar en esa área. Ahora, retomando nuevamente la discordia que hay entre la psicología y la iglesia, ¿crees tú, porque aparte de este tema que es muy importante y que Sí. necesitamos nosotros echar manos a la obra en ello, pero en qué otras áreas crees tú en la iglesia? Porque de pronto hay hermanos en la iglesia que se comportan, que sacan comportamientos que quién sabe dónde los tomaron y que no cambian y que pasan los años y no cambian y que a pesar de que oran y que ayunan y que están en la iglesia constantemente y que están confiando en Dios, su comportamiento no cambia. O sea, hay algo que los detiene. ¿Crees tú que hayan algunas de estas herramientas que se puedan usar de manera general también en la iglesia? Pues sí, yo creo que ya, sí, hablando de la iglesia general, pues muchas veces se ha visto que cuando hay sí, problemas de ansiedad, de depresión, hay problemas de adicción de varios tipos de formas, ya sea pornografía, alcohol, drogas, cosas así, que pues se han visto por los años durante la iglesia, que hay hermanos que sí, batallan con eso. Muchas veces le echan la culpa al diablo antes de mirarse a sí mismo y ver qué es lo que yo estoy haciendo mal. Muchas veces sí se oye que es un demonio, hay que sacarlo consigo y con oración, con ayuno y de imposición de manos, cosas así. Pero, es cierto, hay ciertas, digamos, enfermedades, cosas así que pueden ser de demonio que está atacando a una persona, una familia, lo que sea, a esa situación, pero también cada persona, yo sé que cada uno de nosotros batallamos con ciertas cosas, ya sea ciertos pecados o ciertas enfermedades, aún así como los que tienen diabetes, o no pueden decir que es demonio. Si no Ajá. fue, ya sea que nacieron con... Tomó mucha Coca-Cola. O nacieron con eso o tomaron mucha Coca-Cola y resultó en esa enfermedad física. Y muchas, en verdad, como la depresión y ansiedad físicamente se puede ver en el cerebro, que es un imbalance de químicos y de hormonas en el cerebro que causa ansiedad, depresión. Se puede ver eso clínicamente y ahí es donde viene la psicología, ¿no? De que esas situaciones o esos problemas que resultan por cosas físicas en el cuerpo que afectan, sí, las hormonas y los niveles químicos de todo el cerebro y causan esas enfermedades o esos desórdenes mentales. Pero sí, yo creo que regresando ya a la iglesia en sí, yo creo que al saber de eso, al buscar un poco más información acerca de la psicología, porque la psicología lo que es una ciencia, es algo que está basado en la evidencia de la mente, mejor digo, del cerebro, de nuestro comportamiento. Es una mezcla así de la biología, la química, las ciencias sociales y ciencias de nuestro comportamiento, y todo eso se acumula o se une para crear en sí la ciencia de la psicología. Pero son cosas que vemos día al día y que a veces pensamos, ok, el hábito de despertarnos y buscar el teléfono, que es lo primero que muchos hacemos, y yo me incluyo en eso, que muchos hacemos eso en las mañanas. Ese hábito se formó de una forma. Entonces la psicología entra y te puede explicar por qué es que se hace eso. Y ya te puede dar las herramientas y el tratamiento para poder ayudar. Entonces, cuando son desórdenes mentales dentro de la iglesia, sí, yo creo en el poder de la oración y del ayuno y del poder de nuestro Dios, de que Él puede intervenir y ayudarnos en ciertas situaciones, pero a la vez nosotros mismos tenemos que poder usar esas herramientas que hay en el mundo para poder ayudarnos y ayudar a los demás que están alrededor. Porque como decía, si alguien tiene diabetes y no va y si no va al doctor, pues si ellos buscan la manera de poder controlar, digamos, su nivel de azúcar naturalmente, puede que sí, pero muchos necesitan insulina. Y la insulina se creó de acuerdo a la ciencia.
Ajá. Entonces, si no estamos yendo a la ciencia, usando eso como herramienta de que Dios nos dio para poder tratar esas situaciones o esos problemas que estamos teniendo, entonces yo creo que no estamos usando esas herramientas que Dios nos ha dado en este mundo para tratar esos problemas. Ahora con esto, qué bueno que lo mencionas, hay una posición, Chris, de la iglesia en la que dicen, bueno, si hacemos uso de la psicología o de herramientas de la psicología dentro de la iglesia, estamos diciendo entonces que Dios no es suficiente para ayudarme a resolver mis problemas. Ahora, la cosa aquí es, a mi punto de vista, retomando lo que dijiste, de que necesitamos también hacer uso de la medicina o de las ramas que construyen todo lo que es la medicina. Yo entiendo que sí, o sea, nuestro enfoque no es en decir, oh, ok, sí se necesita y a fuerzas necesito un psicólogo en la iglesia, no. O sea, pero sí hay gente que lo ocupa. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en cuanto a la depresión, a cualquier otro trastorno de ansiedad que haya, yo entiendo que Dios puede obrar, Dios lo puede quitar. Amén. Si tú le das el derecho legal de actuar en tu vida o le das tú la oportunidad a Dios de entrar a tu vida y arreglar ese montón de desórdenes, la Sí. falta de perdón, el rencor, traumas que puedas tener desde tu niñez. Yo sé que Dios puede venir y quitarlos y transformar y quitar toda raíz de amargura de tu corazón. Sin embargo, recordemos que en la iglesia viene mucha gente que no tiene una convicción firme en Dios. Y tenemos nosotros que ayudarlos de alguna manera. No podemos dejarlos, ok, si no crees en Dios, que Dios te lo puede quitar, pues entonces ahí tú ve qué haces y sigue entonces deprimido, o sigue entonces con tu raíz de amargura. Y pues tú ve qué haces porque no permites que Dios te lo quite. Yo creo que no debería ser así, sino que aquí es donde entra lo que tú dices. Si tengo diabetes, ok, voy al doctor. Si tengo artritis, entonces voy con un doctor que sea adecuado para tratar mis huesos o la enfermedad que sea. Entonces, ¿por qué con problemas emocionales no buscar la ayuda? ¿De qué término sería la ayuda profesional o la ayuda médica que Ayuda necesito? de un consejero Un o un consejero, sí. terapista. Yo creo que también es muy bueno y es muy sano buscarlo. Si mi convicción, en cuanto al nivel de mi convicción en Dios, si mi nivel es muy bajo, pues lo más viable es entonces buscar en ese momento ayuda con alguien que pueda ayudarme profesionalmente. Obviamente no debo dejar de orar, debo seguir buscando al Señor. Y entre la ayuda profesional y la ayuda de Dios, la carga se puede hacer más ligera. Así es. Y sí, todo eso viene de acuerdo a qué es lo que sabemos acerca de la psicología. Si muchos creen que la psicología solo es, no sé, Para locos para existe. locos o es de leer mentes, cosas Ajá, como cosas, no sé, endemoniado. Cuando ajá. si tenemos esa forma de pensar acerca de la psicología, así entonces sí, no, nunca va a ayudar. Nunca vas a buscar esa ayuda. Pero igual se puede decir, si uno no cree en los doctores o en la medicina, entonces sí no va a ir a buscar esa ayuda profesional. Mm. Pero si uno tiene el conocimiento acerca de qué es lo que te puede ayudar en qué es lo que te puede ayudar la psicología, entonces ahí yo creo que es cuando ya puedes abrir tu mente a, ok, bueno, puedo ir a hablar con esta persona y yo sé que hoy en día muchos creen que también cuando van a un terapista que solo les van a dar una receta de medicina. Y puede que sí, puede que haya ciertas situaciones y ahí es donde viene tu sabiduría. Y ahí le pides sabiduría a Dios. Y no, al ir al psicólogo no es que le estás dejando le estás soltando la mano a Dios y diciendo que le estás Ajá, dando la vuelta o la exactamente. espalda, sino que es, sí, solo yendo a un profesional para que Dios pueda usar a esa persona, porque Dios ha creado en sí la ciencia de la psicología por una razón, Ujú. para poder nosotros entender nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, poder verlo clínicamente y de ahí dar ese tratamiento, sugerencias de cambios en nuestras vidas, ciertos hábitos que tenemos, que traemos desde niñez, que tal vez nosotros mismos no veamos que sean malos o que sean eh, pues sí, que nos estén afectando, que nosotros tal vez no podamos ver eso, pero alguien
que no, alguien que tiene su vida externa a la de nosotros, que no nos conoce, puede decir, mira, yo veo esos hábitos que tienes en tu vida y en vez de al levantarte buscar el teléfono, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no meditas? Y en ese entonces ahí uno como cristiano puede decir, bueno, puede que sí, en vez de ir al teléfono, puedo meditar en la palabra. Y Exactamente. entonces ahí es cuando un psicólogo cristiano es necesario, porque ellos son los que pueden traer esos consejos, esos tratamientos y traer su fe en Dios y también las prácticas, digamos, cristianas que tenemos como creyentes para poder, sí, traerlos juntos y poder dar esa ayuda profesional y a la vez espiritual. Fíjate, hablando de eso, un poquito de las cosas que uno vive de niño, sí se pueden entender muchas cosas, Chris. Por ejemplo, hace como 2, 3 semanas atrás, me parece, estaba platicando con un pastor y en la conversación que teníamos logré entender algo que me pasaba a mí de niño. Y es que cuando yo estaba chico, como de entre quizás 4 hasta los 7, 8 años, yo tenía una pesadilla siempre en la que me veía como en un lugar como no era totalmente oscuro, pero solamente veía líneas y me frustraba, o sea, yo quería en mi sueño, en la pesadilla, yo quería correr, pero no sabía dónde y tenía un choque emocional en mi sueño. Tengo 32 años y hasta mis 32 años entendí cuál pudo haber sido la causa de esa pesadilla, porque después de los 8 o 9 años, cuando yo vengo al Señor y, y acepto a Cristo en mi corazón, esas pesadillas desaparecieron, no volvieron nunca más. Entiendo que Dios obró en mi corazón, en mi vida, y lo que había ahí, Dios lo quitó, y es aquí donde te digo, o sea, depende también de tu convicción en Cristo, es la forma en la que Dios puede obrar en tu vida. Ahora, no importa que sea un problema físico, mental o el que sea, Dios puede obrar. Ahora, yo no había entendido hasta ese día, en la conversación que teníamos, de que posiblemente esa pesadilla venía porque cuando mi mamá fue madre soltera, entonces tú sabrás en los 90 que una joven de 20 años saliera embarazada y tú te imaginarás la presión del hecho de sentirse juzgada, criticada, que quizás pasó, no sé, gritos, por parte de sus padres o de sus hermanos. Y yo recuerdo hace muchos años encontré una carta de un familiar mío que le mandó a mis abuelos reclamándole y recargando todo lo que quería decirle a mi mamá por el hecho de estar embarazada de mí. Entonces yo siento, y al momento que estábamos conversando, yo siento, y digo, entonces de ahí viene las pesadillas que yo tenía, porque pues yo estaba en el vientre de mi madre, yo estaba resintiendo la descarga emocional que ella estaba teniendo, o sea, las emociones encontradas que estaba teniendo, Sí. y digo, ahora por eso, ahora entiendo que no era totalmente oscuro, pero tampoco era claro y no había nada más. Entendí esa parte. Obviamente le doy gracias a Dios porque Dios quitó eso de mí. No necesité ir a un psicólogo Sí. para entenderlo. Pero yo creo que es aquí donde viene esa parte de que mucha gente, aunque no han reafirmado su fe completamente, necesitan tener una claridad de sus emociones, claridad de sus problemas. Decía hace un momento acerca de las adicciones, gente que no puede dejar el alcohol, no puede dejar las drogas, no puede dejar la pornografía y ayunan y oran, buscan a Dios, los ministran, sirven también. Ahora, yo creo que aquí entrarían las herramientas de las cuales nos has hablado, de que en cuanto a la psicología podría quizás ayudar a encontrar la raíz de esa situación, de qué lo está generando. Así Y con eso no le estamos quitando el poder a la palabra de Dios. Exacto. Es simplemente una herramienta. Es una herramienta solamente. Sí. Igual que la ginecología, igual que un médico que trata el corazón. Así es. Es exactamente lo mismo. Ahora, en resumen, Chris, ¿qué puedes tú decirnos o aconsejarnos como iglesia para poder usar estas herramientas sin que nuestra fe o nuestra convicción en Dios se vea afectada? ¿Cómo podemos hacer uso de estas herramientas sin que nuestra fe o nuestra convicción en Dios se vea afectada? O es decir, sin que nosotros le demos la impresión a la gente que estoy confiando más en la psicología que en Dios. Sí, ahí yo diría que pues es exactamente lo que hemos estado hablando en este tiempo ahorita, siempre sabiendo, reconociendo de que
de que sí, la psicología se puede usar como herramienta, se puede usar como una ayuda, pues es terrenal, es aquí mientras estamos aquí en la tierra, lo podemos usar como una herramienta, una forma de ver nuestra vida y darnos esa ayuda, pero siempre buscando de Dios primero, siempre teniendo esa fe de que sí, como dijiste tú, cuando tú aceptaste al Señor, el Señor te quitó esas pesadillas y Él obró en tu vida. Y gloria a Dios por eso. Y yo creo que eso siempre debería ser el primer paso que tomamos cuando tenemos cualquier problema, ya sea mental, física o emocional. Deberíamos siempre ir al Señor y ya de ahí ver qué es lo que Él, dónde nos guía a Él. Y entonces si vemos que hay esa necesidad de una ayuda psicológica, entonces podemos ir a buscar esa ayuda y siempre, sí, siempre entendiendo de que Dios es el que está obrando a través de esa persona. Y un versículo que a mí siempre me ha encantado es el Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo que sí, siempre deberíamos buscar la paz de Dios, buscar la presencia de Él, buscar la ayuda de Él, porque eso puede, como dice ahí mismo en ese versículo, que sobrepasa ese entendimiento de lo que nosotros estamos pasando, de esas situaciones en que estamos actualmente o que pasamos en el pasado, donde hemos tenido traumas, donde hemos tenido esas memorias de que tal vez no estemos pensando en ellas actualmente, en el momento, pero nos siguen afectando en el futuro. Y entonces si buscamos esa sanidad de Dios para que Él obre en nosotros, entonces yo creo que sí, Él puede obrar, ya sea a través de intervenir directamente en nuestras vidas y sanarnos, o al guiarnos a los profesionales que tienen esas herramientas para poder tratar nuestra mente, nuestro comportamiento, y de ahí entonces seguir buscando la ayuda de Dios. Hace un rato, mientras platicábamos, me comentaste de un versículo de Pablo. Lo traes a la mano. No quisiera que terminar este capítulo sin leer ese versículo, que también me llamó mucho la atención. Así es, sí. En Romanos 7, versículos 15 al 25, habla acerca del conflicto que tenemos, pues, como humanos, nuestra experiencia humana, ¿no? De ese conflicto entre la ley y nuestro pecado que tenemos. Ahorita lo busco y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo creo que eso, cuando estuve preparándome un poco para esta charla, este podcast, pues yo sentía de que eso describe pues nuestras vidas diarias, ¿no? Pero aparte, ya viéndolo psicológicamente, describe la vida de una persona que está pasando un trastorno. Esa lucha interna. Exactamente, porque muchas veces ese comportamiento que traen no lo hacen porque quieren, sino lo hacen automáticamente. Yo creo que cada uno de nosotros hacemos cosas sin pensarlo. Muchas veces son buenas, son cosas que hemos aprendido a hacer en nuestras vidas, y la mente, ya viéndolo un poco clínicamente, la mente crea ciertos hábitos para hacer nuestra vida un poco más fácil y no tener que pensar tanto en hacerlo, digamos, físicamente. Ya desde pequeño el cuerpo y la mente trabajan juntos para poder respirar. Entonces nosotros no pensamos acerca de nuestra respiración. Aunque ahorita que ya están pensando en su respiración, ya ves que lo tienes que hacer manualmente en vez de automáticamente. Pero después, si dejas de pensar en eso, ya tu cuerpo regresa. Pero hay hábitos en nuestras vidas que hacemos automáticamente para que nuestra mente pueda enfocarse en otras cosas un poco más avanzadas o un poco más que necesitan más atención. Y esos hábitos los traemos desde niños, y muchos de esos se forman por necesidad. A veces hay ciertas cosas en donde nosotros nos defendemos porque de niño nos atacaron de cierta manera, ya sea a gritos, pleitos, lamentablemente abuso físico, abuso sexual, todas esas situaciones que pasan. Ya nuestra mente nos trata de proteger, y entonces salen ciertas cosas de nosotros que no queremos hacer, sabemos que no es bien, pero aún así el cuerpo aún lo hace. Y batalla contra la ley, contra lo que nuestra mente que quiere hacer lo bueno. Y igual manera el cuerpo
está batallando con esos traumas que trae. Entonces ahí es donde, es un punto donde podemos, yo creo que tener una serie acerca de eso, porque hay mucho que entrar dentro de la iglesia, porque sí, hay hermanos que han pasado tantas situaciones horribles en sus vidas, y qué es lo que nosotros como líderes, como pastores, como consejeros dentro de la iglesia en sí, aún así como hermanos en Cristo, cómo podemos ayudar a esas personas que tienen esa necesidad grande. Y la psicología es una herramienta que es eso, simplemente una herramienta que se puede usar para poder ayudar a esos hermanos. Qué bueno es escuchar este tipo de información y poder nosotros analizar y ver en qué cosas estamos quizás no fallando, pero nos hace falta poder enfocarnos un poquito más. Con esto podemos concluir que aunque no es el hecho de tomar herramientas de la psicología dentro de la iglesia, no es depender totalmente de ellas y dejar de depender en Dios, no es tampoco decir, entonces yo estoy asimilando que Dios no puede hacer algo en mi vida. No, de hecho, como lo dijimos durante este tiempo, esta charla, es una forma de poder ayudar quizás a las personas que o su convicción no está muy firme o son cristianos nuevos o quizás como en el caso de los niños, que hay que tratar con niños también en casos especiales. Con nuestros hermanos queremos dejarles esto en su corazón. Si alguien siente la necesidad de buscar ayuda, de pedir ayuda, usted puede hacerlo, usted no se limite. Si siente que su fe no es tan grande y necesita ayuda, usted puede hacerlo. Confiamos en el Señor y creemos. Para nosotros sería mucho mejor que todos oráramos quizás 10 minutos, 15 minutos y nos levantáramos sin ninguno de esos problemas, pero lamentablemente la realidad es que no es así. Mucha gente pelea con sus hábitos, con sus emociones durante años, y muchos de ellos lo hacen en silencio por el temor al que dirán, el temor a que se van a sentir juzgados quizás. Pero hoy queremos decirles de que primeramente Dios cuida de nosotros, cuida de su iglesia, y Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida emocional, nuestra vida física también, pero si nosotros le damos la oportunidad a Él o permitimos que Él entre y haga esa obra en nuestra vida. Sin embargo, hay situaciones en las que se complican y nos cuesta creer, y también queremos recordarte que hay herramientas de las cuales aún como cristianos podemos hacer uso. Cristian, gracias por la información que nos compartiste. Por supuesto, gracias. Gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación, y como lo dijiste, podemos hacer una serie de esto y nos encantaría mucho que pudiéramos preparar algo más, quizás una segunda parte de este episodio. Yo creo que sí. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Bendiciones, hasta la próxima.